En Ópera somos empresarios de la música clásica y en el transcurso de 90 minutos deberemos tratar de obtener la mayor cantidad de puntos de victoria, construyendo salas de ópera o de música selecta, produciendo óperas con mecánicas de puja por orden de turno, de selección de roles, de mercado en el sentido de aumento o disminución en el precio de algunos bienes. Es un juego de peso 3,2, 3,3 en la escala de la BGG que vamos a explicar en este tutorial. Una idea general, sí, es que nosotros vamos a tener una X cantidad de rondas. Originalmente el juego contempla 9 rondas, pero el mismo autor privilegia la opción de acortar las rondas de tal manera de que el dinero esté siempre escaseando hasta el final, porque había una queja de algunos jugadores que al final del juego era un poquito liviano el tema del dinero y como que sobraban un par de vueltas. Entonces el mismo autor señaló que había que eliminar algunas rondas. Entonces se juega aquí arriba lo mencionamos, la 1, la 2, la 3, luego la 4, la 5 y luego la 6 y la 7, ¿cierto? Se eliminan 2 rondas. Así que ese es el esquema. Hay rondas, cada ronda los jugadores van a ir ejecutando sus acciones en orden de turno y este sector del lado izquierdo, de color burdeos, que dice budget, que es el presupuesto, nos va a permitir pujar por tener una mayor cantidad de dinero disponible para la selección de roles que están aquí en este sector. Y una vez que vayamos seleccionando los roles, nos va a permitir construir teatros, y aquí están las fichas disponibles. Este es el mercado de teatros. Acá abajo yo, por ejemplo, tengo Viena y un teatro en París. Los demás jugadores tienen sus teatros ya armados. Y contratar las piezas musicales que están disponibles en este lado del derecho. Hay 9 piezas musicales por ronda. Ya vamos a explicar con más detalle. Estos personajes que son los músicos van a ir variando de popularidad y mientras más populares sean van a dar más puntos de victoria en cada una de las 3 fases en que se va a puntuar, que es al final de la ronda tercera, al final de la ronda 5 y al final de la ronda séptima. Entonces este es el esquema general del juego y ahora vamos a explicar un poco cómo es la configuración y luego la dinámica del juego. Veamos la configuración inicial. En el tablero, en la esquina inferior izquierda, se ponen los discos de los jugadores en el número 0, que es la forma en que vamos a ir marcando los puntos de victoria. Luego, en este sector del presupuesto, se sortea el orden de turno inicial, que es aleatorio. Se sortea el jugador de inicio y luego en sentido horario, aunque esto después va a ir cambiando. Entonces, por ejemplo, aquí el rojo salió primero. Se coloca en el número 0 del lado izquierdo. Luego hay un 0 al lado derecho, un 0 en tercer lugar y un 0 en el cuarto lugar. ¿Por qué está hecho esto así? Porque cada vez que los jugadores vayan avanzando en el orden de turno, en caso que esté ocupado el nivel al que lleguen, por ejemplo al nivel 3, se colocan en el lado derecho del nivel 3. Por ejemplo, en vez de colocarse ahí, si ahí llegó el rojo, el azul o el amarillo o el verde se tiene que colocar al lado derecho. Entonces, el orden de turno siempre va a ser el que esté más arriba. Y en caso que hayan varios jugadores en el mismo nivel, el que está más a la izquierda es el que juega antes. En algunos otros juegos se usa el sistema de quien está arriba en vez del al lado. Aquí es al lado. Bueno, es mejor así porque hay que fijarse cómo esté el disco, porque cada uno de los discos tiene por el reverso una X, porque hay una fase en que se tiene que marcar cuando ya el jugador ejecutó su turno. Entonces es importante que se vea. Y si estuvieran todos en la misma pila probablemente sería dificultoso. Así que el hecho de que estén uno al lado del otro es beneficioso para ellos. Estos discos negros que se encuentran aquí sirven para ponerse encima de los discos de los jugadores que están en el sector del presupuesto cuando el jugador decide pasar en forma definitiva en esa ronda. Recordemos, son 7 rondas en el juego. Entonces yo puedo ir pasando mis turnos y no ejecutar determinadas acciones, pero no paso todavía en la ronda. Pero cuando yo decido pasar, coloco el disco encima. No gano nada con pasar. No es que, como en otros juegos, en que el hecho de que el primero que pasa tiene algún beneficio, acá no. Simplemente yo ya paso. Es más, cuando el jugador es el jugador que tiene que iniciar la selección de personajes y no quiere seleccionar un personaje y pasa, significaría que a partir de ese momento no va a poder participar en las acciones reflejas o secundarias que hayan sido elegidas por los demás jugadores. Ya vamos a explicarlo. Aquí abajo aparece una línea con las fases del juego.
Este video está en YouTube y es una partida que tuvimos a 4 jugadores. Entonces, la puja para el presupuesto y orden de turno es lo que acabamos de hacer. Hagamos andar el video. Aquí estamos precisamente en mano empuñada, fijando el presupuesto de cada uno de los jugadores. Yo, por ejemplo, el jugador verde tengo 10. Entonces llegué al tope. No se puede postular más dinero que sobrepase el nivel máximo que es de 10. Se reordena y así quedamos. Cada uno puso ese presupuesto. Y este presupuesto es importante por lo siguiente, porque todos los jugadores empiezan la partida con lo siguiente, con 20 ducados o 20 pesos, voy a decir aquí adelante, empiezan con la sala número 1 del Teatro de Venecia. Aquí, por ejemplo, el jugador rojo arriba a la izquierda tiene su sala número 1 y tiene una pieza musical que es gratuita, que es de un compositor de la casa, que no es un compositor de los afamados, por lo tanto ese compositor no da puntos de victoria, pero sirve para sumar sala ocupada para los efectos de los niveles de ingreso al finalizar cada una de las 7 rondas. Aquí el jugador azul también tiene su Venecia con su pieza musical del autor de la casa, y en los míos no se ve, y aquí al lado derecho está el del jugador amarillo. Entonces eso es lo inicial. Otra cosa inicial que también habíamos que considerar es el tema de los personajes que están aquí al lado derecho, ya lo vamos a explicar, y algunos personajes tienen estos 3 peones también. Y se colocan, tratándose de 4 jugadores, 9 piezas musicales sobre los músicos, los 6 músicos que se colocan aquí abajo, aquí a la derecha, en forma aleatoria. ¿Okay? Eso es la primera ronda totalmente aleatoria, no tiene mayor importancia. Y luego 9 fichas musicales, máximo 3 por autor. Ok, entonces, decíamos, la puja inicial. La puja inicial es importante porque los 20 pesos que nosotros tenemos, y yo por ejemplo aquí pujé 10 pesos, significa que me van a quedar 10 pesos para ejecutar algunas acciones, como aquellas destinadas a contratar nuevos teatros, y cada ficha de teatro va a tener un costo distinto dependiendo de las salas que tenga. Por ejemplo, Berlín tiene una sola sala, me cuesta 2 pesos. Berlín 2 y 3, y yo podré contratarla siempre que, o construirla siempre que tenga antes la número 1, me cuesta 2 pesos por cada sala. O sea, cada salón son 2 pesos. Entonces ahí necesito mucho dinero. Y también para comprar las piezas musicales, ya vamos a ver con detalle cada una de estas acciones, pero estoy explicando por qué es bueno quedarse con dinero de la puja. Cada una de estas piezas me va a costar dinero. ¿Cuánto? Si compro la de arriba me cuesta 6, porque el precio está definido, y aquí al lado no se alcanza a ver, pero voy a mostrar una imagen, donde la de arriba 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Por lo tanto, comprar piezas musicales de arriba es bueno. ¿Por qué? Porque al momento de puntuar, cuando puntúan, tiene importancia que tenga de las de arriba. Pero a los efectos del ingreso da lo mismo, ya lo vamos a explicar. Y eventualmente puedo comprar más baratas con la finalidad de ir subiendo el nivel de ese músico. Ya vamos a explicar cómo se sube. Por tanto, aquí el tema de la puja es esencial respecto de el dinero con el cual me voy a quedar. Y luego de la puja, el orden de turno es el siguiente. Primero juega el verde, luego, en principio, luego el rojo, luego el amarillo y luego el azul. En principio. ¿Por qué? Porque cada vez que juega el verde, o cada vez que alguien juega, tiene que bajar tantos puestos, tantos números, como sea el nivel de puntos o nivel de pesos que va a gastar la selección de ese personaje. Aquí tenemos, por ejemplo, el empresario, y algunos que gastan 3, por ejemplo, el empresario gasta 3 puntos o 3 pesos, el arquitecto 2, la señora otra cantidad, 3, 2, 3 y 4 el experto, por ejemplo. Vamos a verlo inmediatamente cuando los jugadores empiecen a seleccionar, y vamos a explicar inmediatamente también la selección que ha hecho en particular. Aquí, por ejemplo, yo estoy seleccionando arquitecto, entonces bajo automáticamente en 2 puntos, quedo en 8, y doy vuelta a la fichita, significando con ello que yo ya ejecuté una acción. En este momento no puedo ejecutar otra acción, y el orden de turno inmediatamente cambia, y ahora sigue el rojo y el amarillo. Al yo comprar, por ejemplo, aquí en Venecia compré 2 piezas, yo tengo derecho a comprar hasta 2 piezas máximo, no 2 salones, sino que 2 piezas. Podría haber comprado Viena 1 y 2, y por ejemplo Berlín 1. Pero en este caso compré Venecia 2 y Venecia 3. Pagué 4 pesos de los 10 que me quedaron, porque yo pujé hasta 10, digamos, puse 10 en el orden de ingreso. Ahora, los demás jugadores también tienen el derecho a hacer la misma acción. ¿Cuántas compras pueden hacer? También pueden hacer 2 compras, 2 piezas distintas, independientemente de la cantidad de salas que tenga cada pieza. Ahí, por ejemplo, el jugador rojo compró una pieza y paga también 2 pesos, pero tiene que pagar por cada pieza que compre, tiene que bajar en un nivel también su nivel de presupuesto. Entonces bajó aquí 2 niveles también el rojo, y lo dio vuelta para implicar que ya jugó en este personaje.
Luego el rojo, el verde, amarillo también bajó 2, se da vuelta, con ello demostrando que ya no le queda más que jugar al azul eventualmente. Y el azul tendrá que decidir si también va a comprar salas. En este caso compró la segunda de Venecia también. Ok, compró la segunda de Venecia y compró una otra que era de Berlín, creo, la de allá, o Viena, 1-2. Entonces en total pagó 6 pesos el jugador, en este caso el jugador azul. Una vez que terminó ese personaje, lo que sucede es que se dan vuelta al sector sin la cruz todas las fichas. Y este es el orden de juego para la segunda acción, el segundo personaje. En este caso quedé yo, el verde, arriba, otra vez. Entonces yo voy a solucionar otra de las tarjetitas y la llevo a mi área de juego. Cada una de estas tarjetas puede ser seleccionada por ronda una sola vez. Solo que no significa que el jugador que la seleccione es el único que va a poder ejecutar la acción, sino que la ejecuta primero. De aquí puede ser importante el arquitecto ejecutar primero. ¿Por qué? Porque estas fichas de acá de construcción son efectivamente limitadas. Y por ejemplo, Berlín, si sacaba Berlín 1 y después sobraron 2 y 3, significa que alguien no va a poder contratar 2 y 3 porque tiene que tener el salón número 1. Y aquí aclarar algo importante, que cada uno de estos teatros tiene, en el salón número 1 tiene una mancha color roja alrededor, ya lo vamos a ver, significando que esa es la sala que va a dar los puntos de victoria en la ronda 3, en la ronda 5 y la ronda 7. Y uno tiene que acomodar las músicas de los distintos autores para que esté la más premiada. Y la más premiada siempre va a ser la de arriba. A la de arriba da 6 puntos de victoria, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, un elemento a considerar ese. Uno cuando ejecuta arquitecto puede tener varios teatros distintos. Yo no puedo tener dos de Viena. Viena solamente uno, con salones 1, 2 o 3, por ejemplo. Lo mismo que Venecia, 1, 2 o 3 y hasta 4. Creo que Viena también llega hasta 4. No puedo partir con dos Viena, con dos salones Viena con salón número 1. No, solamente uno. Y si sacaban, y se compran en orden de turno. Entonces, importante lo del arquitecto, y por eso es que es importante tal vez estar más avanzado. Ahora, pero más que eso es el hecho de que yo, siendo el primero, tengo la posibilidad de elegir al siguiente personaje. Entonces yo ahora voy a elegir el segundo personaje, que en este caso salió empresario, que bajo 3 puntos de mi presupuesto, doy vuelta a mi ficha, y el empresario, ¿qué es lo que me permite? Me permite comprar hasta 2 piezas musicales que están en estas casilleras, en estos casilleros. Entonces compré Beethoven, por ejemplo, y vale en este caso 4 pesos, y este otro vale 2. Porque están en el casillero número 2. Entonces, uno va comprando dependiendo de los valores. Arriba vale 6, perdón, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esos son los valores de esas piezas musicales. Entonces, uno es con la idea de comprar lo más barato, más caro. Más caro me pueden dar más puntos de victoria eventualmente. O más barato me permitiría eventualmente ir subiendo de valor esas obras. Ya veremos cómo. Y una vez que lo he ejecutado, y por eso es bueno ser jugador de inicio en ese sentido, en ese personaje, los demás también tienen la posibilidad de comprar piezas musicales y las van incorporando en su teatro o la colocan detrás de la pantalla. La pantalla se ocupa para guardar el dinero, que es oculto en este juego, y las piezas musicales sobrantes. Ahora, cuando se compran las piezas musicales, aquí por ejemplo ya se acabó, entonces se dan vuelta todas. Hagamos un break. Cuando se compran las piezas musicales es el momento oportuno para que los jugadores puedan reordenar sus piezas musicales en sus salones. ¿Por qué se pueden reordenar? Por varios motivos. Primero, porque si estamos cerca de la puntuación, el que esté en el salón número 1, el salón que tenga el número 1, por ejemplo acá en Viena tenemos el número 1 que tiene estas marcas rojas en sus costados, es el que termina los puntos de victoria. Por ejemplo, si premiáramos ahora los puntos, significaría que el jugador que tenga estas fichitas naranjas, que son las que están en el primer lugar, tendrían 6 puntos de victoria. Entonces, si uno ya está viendo que estamos acercándonos a la fase de puntuación, a la ronda de puntuación, no es urgente todavía, voy a reordenar. Segundo, reordeno, ¿por qué? Porque eventualmente yo puedo elegir también un personaje que se llama el experto, o experto, que el experto permite premiar todos los teatros que tengan los jugadores de una ciudad. Por ejemplo, si alguien elige experto, elige París, todos los que tengan París van a poder premiar y dar los puntos de victoria. ¿Y qué puntos de victoria se dan? Se dan todos los que tenga. Por ejemplo, si se premiara Viena, y en Viena tuviéramos 2 piezas musicales de las 2 primeras autores, tendríamos 11 puntos de victoria. Inmediatamente lo anotaríamos aquí al margen del juego. Ojo también que cómo se gana puntos de victoria, se me olvidó mencionar, y aquí lo vieron. Cada vez que alguien compra un teatro, por cada sala que tenga el teatro son 2 puntos de victoria. Por ejemplo, Viena serían 2 puntos de victoria,
2 puntos de victoria, 4 puntos de victoria. ¿Ok? Si me compro Viena 3 después, serían 2 puntos de victoria más. O Berlín 2 y 3 serían 4 puntos de victoria. Es una forma también de ganar puntos de victoria. Bien, pero estábamos hablando de que la elección del empresario, que es una de las más importantes, diría yo, nos determina qué tipo de música voy a comprar y dónde la voy a poner y dónde la voy a reordenar. Porque puede pasar que en una fase posterior, en una ronda posterior, yo tenga algunos músicos que me están sobrando. ¿Por qué? Porque para empezar, en cada teatro no pueden haber obras del mismo autor. Es decir, por ejemplo, en Viena no puedo tener 2 fichas color azul, ¿cierto? Tienen que ser todas obras distintas porque a la gente que va a esos teatros le gusta la variedad. Por lo tanto, que estén repetidas no sirve. En ese caso, entonces, yo voy cambiando las fichas para que tenga la posibilidad de que sean con variedad, por supuesto, y para evitar que me queden espacios vacíos, porque cuando se puntúa, por cada sala vacía pierdo un punto de victoria. ¿Ok? Todo esto es importante hacerlo en esta fase de selección de piezas musicales. Cabe mencionar que en esta fase de empresario, un jugador puede, pagando un punto de su presupuesto, un peso de su presupuesto, reordenar sus músicos, sus música en sus teatros sin adquirir nueva música. La nueva música va a costar desde 1 hasta 6 pesos, puede que no haya incluso, pero a mí me interesa reordenar, incluso traer desde mi pantalla alguna pieza musical que tenía en reserva. Eso lo puedo hacer, pero tengo que pagar un punto de mi presupuesto. Veamos ahora un tercer personaje. Aquí ya todos ejecutaron su acción, por ejemplo. Volvemos a voltear. Quedé yo nuevamente en primer lugar, el verde. Tengo derecho a seleccionar un tercer personaje. Esto no siempre se da así, que yo vaya eligiendo, porque de repente yo puedo gastar más dinero o los otros jugadores puede que no hagan la segunda acción de construir, por ejemplo, o de comprar música, entonces van a quedar más arriba y van a poder elegir un personaje. Entonces uno juega ahí con, ok, ¿voy a construir o no construyo? Porque si no construyo, quedo más arriba en el orden de turno y voy a poder elegir más. Entonces aquí, por ejemplo, yo elegí maestro. Este me permite mover este peón y lo llevo a una de las zonas, por ejemplo acá. Eso me permitiría a mí hacer lo siguiente, que cuando se puntúe al final de esta ronda, obtener los ingresos de cada uno de los teatros que nosotros tengamos. Si mi teatro es de Venecia, voy a recibir el doble. Entonces, aquí yo bajé por el maestro, le corresponde ahora al amarillo. Ahora, en el maestro, el jugador amarillo no puede hacer nada. No puede hacer nada, paremos aquí. No puede hacer nada porque es un personaje único. No tiene una función refleja o subsidiaria la del maestro. Y automáticamente el jugador amarillo quedó en primer lugar. Y entonces aquí el jugador amarillo bajó 2 niveles de ingreso en su presupuesto para elegir el siguiente personaje. Y en este caso, el amarillo eligió señora. Se tiene que llevar esa loseta que está ahí para funcionar como señora. ¿Y qué hace señora? La señora lo que hace es que puede vender una de sus piezas musicales que están en sus teatros o que están detrás de su pantalla. La vende al Palacio, que está aquí al lado izquierdo. Veamos aquí al Palacio. Con 3 jugadores se ocupan 3 espacios, con 4 jugadores se ocupan los 4 espacios. El Palacio viene siendo como un aristócrata, ¿cierto? Un aristócrata que tiene su propio palacio con su propia ópera, entonces le compró esa ópera a uno de los jugadores, a uno de los empresarios. Quiero que me venga a hacer una obra a mi propiedad. ¿Y qué gana el jugador? El jugador gana que coloca su ficha aquí y obtiene efectivamente la cantidad de puntos de victoria dependiendo del lugar. Si es azul, por ejemplo, 5 puntos de victoria. O el doble en dinero. Elige o puntos de victoria o dinero. Al principio del juego normalmente todos escogen dinero. Y luego puntos de victoria. Ahora, los demás jugadores tienen la posibilidad, porque es un personaje que permite una acción refleja para los demás, que es que también pueden vender una de sus obras al palacio. Pero la diferencia está en que tienen que bajar en un nivel su punto. Aquí, por ejemplo, el rojo no lo quiso hacer, el azul tampoco lo quiso hacer, entonces nadie más quiso vender. Pero si alguien lo hubiera querido hacer y vende acá al palacio, perdón, tiene que ser de una obra musical distinta, no puede ser azul. Esto es como un mercado en Puerto Rico que va ocupándose la posibilidad de vender algún tipo de producto. Y esto va a quedar así hasta que se puntúe al finalizar la tercera ronda. Es decir, la tercera ronda recién ahí se va a vaciar si es que no está completo. Ahora, si en esta ronda número 1 se hubiese completado, al finalizar la ronda número 1 se van todas estas losetas, todas estas fichitas y queda disponible el palacio para la siguiente ronda, la ronda número 2.
Ok, si en la ronda número 2 se rellenan un par y queda uno vacío, no pasa nada. Va a quedar solamente un espacio disponible para la ronda número 3. Si en la ronda número 3 quedaran espacios disponibles, igual se eliminan todos. Esa es la forma en que funciona la señora. Veamos ahora el personaje de crítico. El jugador bajó 3 puntos de ingreso, eligió crítico y aquí subió el rojo en 2 lugares. Subió el músico rojo, que es Händel, en 2 lugares. ¿Cómo lo hace? Tiene que ir, aquí se adelantó, tiene que llevar el peón negro de crítico y lo lleva a una ciudad donde se esté representando alguna obra de Händel. Entonces, por ejemplo, elige Viena porque él tiene Viena y en Viena, por ejemplo, está Händel con una pieza musical. Hay una cierta limitación. Además, hay algunas ciudades que permiten 2 peones, estas del lado derecho y estas del lado izquierdo permiten un solo peón. De tal manera que aquí hay que estar muy pendiente de si va a quedar en el espacio o no. Y aquí los demás jugadores pasaron y esa sería la función del crítico. Ahora, crítico no tiene una función secundaria para los demás jugadores, es única, absolutamente. El experto es una función que gasta 4 puntos, entonces el jugador tiene que bajar los 4 puntos, lo lleva a su área de juego, y lo que permite es que ese peón va a visitar uno de los teatros, y ese jugador y todos los jugadores van a poder obtener los puntos de victoria dependiendo de la música que tengan en sus teatros. Es decir, se suman los valores que tengan las músicas de Mozart, de Beethoven, ahí arriba, etcétera, de todas 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces el jugador, por ejemplo, aquí va viendo a cuál teatro va a llevar su experto. Y lo llevó, por ejemplo, allá, a Viena, me parece. Lo tiene que llevar a una de las ciudades, a Viena. Y tiene que poner el peón encima. Y pierde su música más elevada. Es decir, la música que le está dando más puntos de victoria, porque el peón es el personaje que está más arriba, el músico que está más arriba, le va a permitir perder esa pieza, y esa pieza se la tiene que entregar al jugador que tenga menos puntos de victoria, en este caso al amarillo. Y los demás jugadores van a poder hacer lo mismo sin perder puntos del presupuesto, y también van a tener que perder una hora musical, la más valiosa también, y la tienen que perder a la banca. En este caso no se entrega al que va más abajo porque sería demasiado que estuviera recibiendo 2 o 3 horas. Entonces esa es la función del experto, y el experto en realidad es una figura que se ocupa poco en el juego en general, bueno, en nuestro grupo por lo menos, después de 4 o 5 partidas, porque el hecho de que yo pierda en forma permanente mi mejor obra de ese teatro me va a impedir tal vez usar esa obra musical para la puntuación de la sala número 1. Salvo que esa obra esté no en la sala número 1, sino que la tenga en otra sala. Entonces uno puede ordenar de tal manera su teatro que cuando yo puntúe con el experto, en ese momento no esté en la sala número 1 mi obra mejor, sino que está en la sala número 2, o la 3, o la 4, o la 5, o la 6. Hay teatros hasta de 6 espacios. Entonces la pierdo y no dejo de puntuar. Si yo he estado preparando mi teatro para puntuar al finalizar la ronda 3, ¿cierto? La 5 o la 7, y he colocado mi mejor obra en el número 1, obviamente que no me va a convenir sacar el experto porque lo voy a perder. Y no va a puntuar absolutamente nada ese teatro. Ya vamos a ver lo que es la puntuación. Así que esta cuestión del experto se ocupa poco porque yo pierdo mi mejor ficha. Y también me va a impedir sacar mayor cantidad de dinero, porque recordemos que al finalizar cada ronda se va a puntuar de la forma en que acabo de decir. 1, 3, 5, 8, 11 pesos, dependiendo de la cantidad de piezas musicales que tenga cada uno de los teatros que yo tenga en mi área de juego. Cada vez que se eligen estos personajes, maestro, crítico y experto, que tienen estos peones aquí en el tablero, el jugador está obligado a moverlo. No puedo yo dejarlo ahí mismo como para evitar que otro jugador tome ventaja de aquello. Por ejemplo, yo tengo un palacio en Venecia y tengo el maestro verde en Venecia que me está duplicando los niveles de ingresos. Yo no puedo elegir maestro para dejarlo en Venecia de nuevo. Tengo que obligadamente moverlo. Eso me puede perjudicar. Lo mismo ocurre con el experto y lo mismo ocurre con el crítico. El crítico tiene que moverse. El crítico, la verdad es que es fácil que se mueva. Pero los otros sí es importante porque alguien puede estar, por ejemplo, ocupando también un espacio que me interesa. Entonces, es una cuestión de cómo hacer para evitar que me pueda perjudicar el hecho de que otro jugador elija un personaje que me va a traer una consecuencia económica o en puntuación. Pero esa es la limitación que existe. Veamos lo que sucede al finalizar cada ronda. Al finalizar cada ronda pasa lo siguiente. Primero, se entregan los ingresos. De acuerdo a esta tabla, en este caso en particular, yo aquí tengo Venecia con 3 obras musicales. Y en este caso voy a recibir 5 puntos de ingreso, 5 pesos.
los dejo ocultos. Por Viena, con 2 obras musicales, recibo 3 puntos. Si estuviese en Venecia, el maestro que duplica los ingresos, obviamente obtendría el doble, 10 pesos. Si ese maestro no se ha movido de la ronda anterior, igual voy a recibir duplicidad de ingresos por esta sala de teatro o de ópera. ¿Qué más se hace al finalizar la ronda? Al finalizar la ronda lo que se va a hacer es, se van a sacar todos los losetas que están encima de los músicos que no se vendieron, se descartan simplemente, salen del juego, van a la caja, y se actualiza la grilla de los músicos. ¿Cómo? Simplemente el músico que tenga más piezas musicales en el tablero, y se ve cuál es el que tenga más piezas, por ejemplo el verde, sube un nivel, salvo que el verde tuviera el nivel máximo, entonces no sube. Si el amarillo tuviera más obras representadas, sube 1 y el que está más arriba baja 1. Esa es una de las formas en que las obras musicales que uno tiene en sus teatros vayan siendo más interesantes para los puntos de victoria. Ya sea para la puntuación de las 3 épocas o para la puntuación con el experto. Por eso que es muy importante cuando uno está usando el empresario, qué fichas voy a comprar, qué obras musicales voy a comprar. Si es una obra musical que esté muy abajo, muy barata, de 1 peso cada una, por ejemplo, y compro 2 por 2 pesos, que es muy bueno, pero si yo veo que es lo que más se está tocando en todos los teatros y va a subir al final de la ronda, entonces me va a hacer más fuerza la idea de que puede ser buena idea precisamente comprarlo más barato. Y si yo para encima uso el crítico para hacerlo subir más arriba, entonces con mayor razón puede que valga la pena comprar más barato. Ahora, si estamos a punto de puntuar, obviamente que me va a interesar más comprar en la fase de empresario las obras que ya estén más arriba. Y encima reordenar mi teatro. Ahora, lo que es la fase de puntuación. Al finalizar la ronda 3, la 5 y la ronda 7, aparte de recibir los ingresos de la manera habitual, se puntúa. ¿Y qué se puntúa? Solamente el personaje o la música o la obra musical o la ópera que está en la sala número 1, que es la sala que tiene estas columnas con rojo. Aquí hay una dificultad para verlo, al otro lado de la mesa, ver lo que tienen los demás en la sala número 1. Y por eso es bueno tal vez, y yo lo voy a hacer próximamente, pintar aquí en las fichas, en los costados, donde está rojo, pero remarcar más rojo todavía en estos lados. Y así lograr visualizar mejor también yo mismo dónde tengo colocados mis personajes, porque muchas veces no se alcanza a ver bien porque la ficha tapa esas columnas rojas de alguna manera, y yo a lo mejor cuando tengo que puntuar me he equivocado y lo he puesto en donde no corresponde. Entonces aquí, por ejemplo, yo puntúo por la cantidad de puntos que esté dando en ese instante Mozart, que es el azul. Esto no me da nada. Beethoven y este que es Verdi no me da nada en Venecia. Aquí, por ejemplo, en este que es el jugador, el músico verde, la obra verde, me va a dar también lo que esté indicando acá en el costado derecho. Y este otro, que también es Beethoven, también me da. A ver si avanzamos un poquitito, veremos inmediatamente cuánto es lo que está dando. Y eso es lo que se nota en el borde perimetral del tablero. Aquí, por ejemplo, claro, arriba Wagner es el verde, el que más está dando. Segundo Mozart da 5, 4, 3, 2, 1. Pero solamente lo que estén en la sala número 1. Y ahí muchas veces los jugadores no han atinado a poner sus mejores obras en la sala número 1, salvo que lo pusieron en otra sala precisamente para venderlo a través del experto, para entregarlo a través del experto y puntuar todo el teatro. Bueno, y se acaba la ronda y se rellena otra vez con 9 fichas y se acaba la ronda como es la norma habitual. Esto se hace 3 veces durante la partida y la última vez simplemente se puntúa según lo habitual y ahí vamos a ver inmediatamente quién es el que tenga más puntos de victoria. En caso de empate en puntos de victoria, el que esté más arriba en el orden de presupuesto va a ganar la partida. Por ejemplo, si empatasen al final de la partida entre el rojo y el azul, el rojo estaría antes que el azul para los efectos del desempate, lo mismo que los demás puestos. Recordemos además que en cada fase de puntuación, en cada ronda de puntuación, por cada sala desocupada que yo tenga, pierdo un punto de victoria. ¿Okay? Eso típicamente se olvida, pero hay que descontar un punto de victoria por cada sala desocupada que tenga. Una consideración extra. Al principio de la partida, se colocan en forma aleatoria en 3 espacios que están predeterminados aquí en el tablero. Aquí, por ejemplo. Aquí y acá.
En este caso, como estamos jugando con la versión Allegretto, que 2 rondas menos se coloca en el lado izquierdo, donde debería estar el número 6, se coloca encima un personaje en forma aleatoria, este se deja vacío, y aquí en la ronda número 9 se coloca otro personaje, otra música, y en la ronda lo que era destinado a ese personaje queda vacío. Tienen que ser distintos. ¿Para qué sirve esto? Cuando se hagan las puntuaciones de las épocas, la primera puntuación, si alguien tiene un músico de este color, el azul, que es Mozart, en su salón número 1, por ejemplo, aquí abajo, va a recibir un punto extra aparte del que tenga. Por ejemplo, si Mozart va a recibir 6, recibiría 7 en ese instante. A su vez, acá, Beethoven, que es la ficha de color amarillo. Si alguien en esta segunda puntuación, al finalizar la ronda número 5, tiene a un Beethoven en su salón número 1 de alguno de sus teatros, o en todos los que tenga, digamos, va a recibir, en vez de los, a ver, aquí serían 6, 5, 4, en vez de los 3 puntos, recibiría 2 extras. O sea, la primera puntuación es un punto extra, la segunda 2 puntos extras, y en la ronda final 3 puntos extras. Entonces los jugadores pueden prepararse para tener muchas óperas de Wagner, que es el color verde, en sus salones números 1, para que se otorguen 3 puntos más, aparte de los que otorga. Es decir, eventualmente, si estamos en el número 6, podría otorgar 9 puntos de victoria. Lo que puede ser muy determinante. Esa es una cuestión importante a considerar. Por último, aclarar que al principio de la partida hay 3 tipos de teatro que se pueden adquirir. Que estamos hablando de Viena, Berlín, Venecia. Y tienen estos colores en la franja superior de color amarillo, porque son época amarilla. Luego, en la segunda época, la época azul, van a aparecer Londres y París. Y finalmente, en la tercera época, aparecen Milano. Es decir, hay una cierta limitación en cuanto a la cantidad de teatros distintos que yo pueda tener, y la mayor posibilidades van a existir solamente en la época 3. Bueno, y ese es Ópera. Es un juego de reglas relativamente sencillas, es un euro medio, 3.3 creo, en el peso que le da a la BGG, yo calculo que puede ser correcto. Son de aquellos juegos que a mí personalmente me gustan, con reglas sencillas, pero con cierta profundidad. Y ahora, la cuestión está, yo voy a usar mi dinero en qué proporción para ganar el orden de turno y seleccionar los personajes o los roles, o cuánta plata voy a dejar para poder comprar más salas de teatro o más música. Ahí hay un cierto equilibrio que hay que ir conjugando. Y luego, ver también que la música que yo voy comprando puede ir subiendo de precio, que me sirva para vendérsela a través de la señora al palacio, o subiendo de valor con los puntos de victoria. Son elementos a considerar. ¿En qué orden voy a elegir los personajes si soy el jugador de inicio de la ronda? Partiré con el arquitecto y al jugar arquitecto automáticamente voy a bajar 2 puntos de mi presupuesto, y tal vez quien va a jugar luego, el empresario, el empresario para comprar música va a ser otro jugador y me puede quitar eventualmente las piezas musicales que a mí me interesan, ¿cierto? O elegiré señora para tener dinero porque voy a vender una pieza musical que me da el doble de su valor intrínseco en dinero, etcétera. Lo mismo que el experto también, cuándo usarlo. Así que muy estratégico el juego, tiene un factor de análisis parálisis, pero no es tan grave. En 1 hora y media, 2 horas, se termina perfectamente bien. Muy recomendable.